del gobierno con empresas como Techin, Clarín, sobre la participación del Estado, de acuerdo a las acciones que ha comprado en las empresas privadas, es un tema insolayable. Y vamos a considerarlo con la visita de importantes personalidades que entienden mucho de economía. También el paso de Vargas Llosa. Es todo un tema, ha dejado una estela de comentarios positivos de la derecha, negativos de la izquierda, que lo considera poco menos que un apóstata. Pero nosotros queremos volver a un tema que ya hemos tratado en el programa. Es el año en el que se va a considerar una nueva ley de drogas. Y a partir de la participación de alguien que ahora está preso desde hace 10 días, nosotros vamos a hacer un recorrido con la diputada Victoria Donda, tratando de entender un poco más de este tema. Cultivar para nada es difícil. Solo hace falta un poco de atención y de amor. Esto es lo que se llama cultivo indoor. Cuando las personas no tienen lugar para tener en tierra o afuera con el sol, necesitas igualar las condiciones exteriores. Lámparas artificiales, ventilación. La dificultad más grande en este momento que tiene el autocultivo y la marihuana es el prohibicionismo. Gente con terraza, con balcón, no puede tener las plantas que querría seguramente, sino que se tiene que limitar a esconderlas, digamos. Con el autocultivo terminas con la inseguridad, con la insalubridad, con la economía negativa y con la contribución al narcotráfico. Te alejas de todos esos aspectos, o sea que tampoco no sé si ya considerarlo delito, porque vos no estás haciendo nada que la Constitución no nos ampare. Naturalmente, Matías es un militante procurando una nueva ley de drogas. Y otro es el director de la revista THC, que nos visitara en ocasión en la que presentábamos a Matías y con el que fuimos a conversar en estas últimas horas sobre lo que está ocurriendo con su amigo. El 14 de abril pasado, a las 7 pasados algunos minutos de las 7 de la tarde, la policía llega con una orden de allanamiento a la casa de Matías Faray, una orden de allanamiento por infringir el artículo 5, inciso A de la Ley de Drogas, que prohíbe abiertamente el cultivo o siembra de plantas destinadas a producir estupefacientes, con penas de 4 a 15 años de prisión. A Matías le entran a la casa por la fuerza, con esta orden de allanamiento, le secuestran en la casa una veintena de plantas, tenía 10, 15 plantines chiquitos y otros 10 plantines un poco más grandes. Solo algunos de ellos habían desarrollado la flor, que es la sustancia activa de la marihuana. Entonces, donde se encuentra la sustancia activa de la marihuana, poco y nada importó esto a la hora de realizar el allanamiento, ya que bastó que hubiera una denuncia anónima de un vecino, que es algo que posibilita la ley de drogas. Basta que un vecino llame y diga: a mí me molesta que el vecino al lado, o creo que el vecino al lado cultiva plantas, para que inmediatamente se elabore toda una investigación en torno al tema y a partir de ahí desemboque en órdenes de allanamiento, que en el caso de Matías, con lo único que contaban eran con unas fotos del cultivo que él tenía en su balcón. Yo me dirijo a todos los cultivadores, a todos los consumidores, a todos los que consuman, activen ya, cultiven. La Corte nos avaló el derecho de las libertades personales para cultivar en nuestra casa. Activen con eso ya, no tienen que salir a comprar al mercado negro, al narcotráfico. Matías fue inmediatamente detenido. Hace ya 10 días que permanece arrestado en una comisaría del oeste del conurbano bonaerense. La está pasando realmente mal ahí adentro, está en una celda con delincuentes comunes, cuando lo único que había hecho Matías era cultivar marihuana precisamente para dejar de comprarle al narcotráfico. Se cambia la ley, que hagan un decreto, que hagan lo que quieran, pero nosotros activamos hoy. Cultiven todo. Matías está preso en este momento en una comisaría de Villa Tesey. La policía ha procedido de acuerdo a lo que dice la ley. Y eso es justamente lo que se va a discutir si hay que cambiar. Pero no es una cuestión de los jóvenes tan solo, ni de la Argentina. En Uruguay, y una persona más grande que Matías Faray, tienen un problema similar. Enterado, más o menos sabés o consciente de todo lo que sucedió acá en Uruguay con tu caso cuando te detienen en la seccional de Salinas. Se generó todo un debate parlamentario y social
respecto de eventualmente cambiar la ley sobre la legalidad o no de tener marihuana plantada en la casa de uno? Pienso que si esto puede llegar a servir para que se apruebe una ley que venga a llenar un vacío y a evitar otras injusticias, pienso que habrá valido la pena. Una pregunta difícil, porque realmente una persona en tu situación es muy difícil que opine sobre esto. La jueza. Te confieso, aunque tal vez si la jueza lo sabe no le guste escucharlo, que me asustó el desconocimiento sobre el tema. Ahí sentí miedo. No consigo considerarme un peligro para la sociedad. ¿Qué siente una mujer que a los 22 años estudió turismo, vivió 30 en Brasil, fumó marihuana para dormir mejor, que se vino a Uruguay a retirarse y se come en una cárcel? Estoy ahora, hace 2 días, en un centro de rehabilitación y tengo una educadora. Entonces, me cuesta entender que a esta edad tenga que rehabilitarme y que me estén educando. Como te repito, soy formada en ciencias de la educación y me considero una persona educada. Alicia, entrevistada por un destacado periodista uruguayo, Nano Fole, como dijimos antes, hace 3 meses que está detenida. De alguna forma ella también es una militante. Vamos a discutir este tema inmediatamente con Victoria Donda, pero antes quiero saludar a mi compañera de todos los domingos, Julieta Camaño. Muy buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? En @BDL Víctor Hugo, nuestro Twitter, tenemos 3 invitados en esta noche. El primero, que ya vi que ha tuiteado, es el señor licenciado Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, de Alicia Kirchner. Bueno, ya nos saludó, dice: buenas noches, Víctor Hugo, un gusto poder participar del programa a través de este medio. También tenemos a Adriana Puigros, diputada del partido del Frente Grande para la Victoria, que también ya saludó. Buenas noches, Víctor Hugo. Y a Mario Meoni, intendente de Junín por la Unión Cívica Radical. Gracias, Víctor Hugo, por permitirme opinar en esta vía sobre las problemáticas de nuestro país. Ya nuestros invitados en @BDL Víctor Hugo han comenzado a opinar, Víctor Hugo, sobre los temas que hemos presentado. En primera instancia, Adriana Puigros tuiteó: la acción punitiva del Estado debe aplicarse a los narcotraficantes y no a sus víctimas. Por otra parte, Daniel Arroyo tuiteó: la despenalización debe analizarse sin preconceptos. El no futuro de los jóvenes y el negocio de unos vivos están presentes. Por otra parte, Adriana Puigros tuiteó: no se trata de promover el cultivo, sino la despenalización junto al enfrentamiento a los narcotraficantes. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Hemos invitado a la diputada Victoria Donda porque el proyecto que usted ha presentado creo que es el más enfático. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros despenalizamos también la tenencia simple. O sea, nosotros consideramos que ni el consumo, ni la tenencia para consumo, ni el cultivo son conductas que dañen un bien jurídico protegido de otra persona. Por lo tanto, ¿los otros proyectos se quedan a mitad de camino? Los otros proyectos despenalizan el consumo y generan precisamente lagunas jurídicas como lo que está sufriendo esta señora en Uruguay. Si vos tenés una planta en tu casa, sos vos el que tenés que comprobar si la tenés para consumirla o si la tenés porque sos un narcotraficante. Y eso, primero, muestra la incapacidad del Estado de generar las redes de inteligencia necesarias para probar eso, pero además invierte la carga probatoria y te hace culpable cuando en realidad el principio es el principio de inocencia. Los está dando, pero me gustaría que profundice un poco más sobre los fundamentos del proyecto suyo. Bueno, por un lado nosotros creemos que la actual ley de estupefacientes, que ya fue sancionada en el año 89, ha mostrado durante estos años la ineficacia enorme que tiene. En los últimos 10 años Argentina se ha convertido del país de Latinoamérica en el primer país de consumo. O sea, hemos superado a Brasil. Somos el país que más consumidores de drogas tiene. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que persigue a quienes consumen y no que persigue a las grandes redes de narcotraficantes. Se generan lo que se llaman pescas
se meten a los consumidores dentro del sistema penal, y para muestra están los índices de la justicia. El 70% de las causas son a consumidores y solo el 1% es por comercio, o sea, por narcotráfico. En Brasil también se está discutiendo. En Brasil se está discutiendo, hay una ley muy avanzada y que ha sido presentada por el oficialismo precisamente hace unos días atrás, que avanza no solo en la despenalización del consumo y de la tenencia simple, sino en el fomento de cooperativas que autocultiven en las favelas, como una de las políticas para eliminar el narcotráfico, que es uno de los grandes problemas del Estado brasilero. ¿Pero va a trabajar el Parlamento este año con las elecciones y demás? ¿No quedará esta ley de drogas tan necesario de discutir para mucho más adelante? Lo que pasa es que precisamente yo creo que es necesario, y como hay elecciones, creo que es necesario que quienes participamos en las elecciones tomemos en definitiva una posición con respecto a esta situación. Tenemos chicos como Matías que están detenidos. Digo, Matías, además, algo que no se dijo en el informe, la madre de Matías sufre de una enfermedad terminal y él también tiene una gran preocupación, digo, por la utilización de la marihuana en este tipo de enfermedades. Lo tenemos preso hace 10 días y además algo que para mí fue paradójico cuando lo leí hoy en el diario, está a disposición de la misma jueza que le otorgó la libertad, morigeró la pena de gracia, un pedófilo. Miradas, ¿no? La verdad es que es, sí, paradójico. Juan Diego Britos es un destacado periodista de Tiempo Argentino que está siguiendo este tema. ¿Piensa verlo a Matías, perdón? La verdad es que sí, teníamos muchas ganas de poder ir a visitar y ponernos a su disposición en lo que podemos hacer nosotros desde el legislativo. Lo que sí nos comprometemos es a poner todos los esfuerzos en discutir esto y discutirlo a fondo. Todos los bloques han presentado sus proyectos, nosotros creemos que es necesario discutirlos sin apasionamientos, pero con racionalidad, y ver la experiencia de otros países, como el país uruguayo, que es un país hermano, las lagunas que está teniendo, y los problemas de otros países, como Portugal, que ha despenalizado. Digo, por supuesto, la política de despenalización debe ir de la mano de la implementación de otro tipo de leyes, como la ley de salud mental, que aún no se ha implementado, una ley de prevención de adicciones que tampoco se ha implementado. Nosotros tenemos experiencia en ese campo, la tuvimos en la provincia de Salta, al frente de la Secretaría de Adicciones, desde donde implementamos políticas que tienen que ver con la asistencia social, con la prevención y con el tratamiento de adicciones, que es algo que todavía no hemos tenido a nivel nacional. Diputada, muchísimas gracias. No, de nada. Una pregunta más. Sí. Muy rapidita la respuesta le pido. ¿Pino se presenta en la ciudad o en el país? Y hasta ahora todo indica que, todavía no lo hemos decidido orgánicamente, pero todo indica que se va a presentar como candidato a jefe de gobierno. ¿Con qué alianza piensan actuar en estas elecciones? En la ciudad, nosotros somos parte del movimiento Proyecto ¿En el país? Sur. ¿Tienen esperanzas de Wiener todavía? Sí, por supuesto. La verdad es que yo creo que hoy hay que seguir llamando a la unidad de sectores como el Partido Socialista y como el GEN, y Wiener creo que podría ser un buen candidato a presidente. Pero está con el radicalismo, al parecer. Al parecer está con el radicalismo, hay que ver cómo termina definiéndose. Nosotros seguimos llamando a la unidad de los sectores progresistas y creemos que no se pueden cometer dos veces el mismo error. ¿Especulan ustedes con la posibilidad de que si el radicalismo va con de Narváez, Wiener no pueda resistir esa alianza y quede allí? La verdad es que vaya o no vaya, ya que Alfonsín se junte con de Narváez, muestra la poca consistencia del proyecto progresista que hay atrás de ese discurso. Así que yo sigo teniendo esperanzas en que podamos conformar a nivel nacional un frente progresista que le muestre a los argentinos y argentinas que podemos cambiar este país. Ahora sí, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos. Julieta. Tweets nuevos con respecto a este tema en @BDL Víctor Hugo. El primero es de Mario Meoni, tuiteó: es bueno abrir el debate y comenzar a pensar cómo erradicar el narcotráfico que con las leyes vigentes crece día a día. Hay otro tuit de Daniel Arroyo. Un joven hacinado empieza a consumir en la esquina y luego se endeuda. Primero es víctima por falta de futuro y horizonte. También tuiteó Daniel Arroyo: el consumo y la tenencia simple no implican ser narcotraficante. Sirve marcar el límite si se persigue a los narcos de verdad. Hay uno más, es de Adriana Puigros. Los cambios en el Ministerio de Seguridad Nación se dirigen a enfrentar a las redes de narcotraficantes que son el centro del problema. Bueno, hasta aquí algunos de los tweets en @BDL Víctor Hugo.